Hola, soy el pastor Eduardo Urrea y la pastora Blanca Urrea. Gracias por acompañarnos en la enseñanza del día de hoy. Estamos seguros que será de gran edificación para su vida. Vivamos la palabra de Dios. No dude suscribirse a nuestro canal de YouTube y hacerle clic a la campanita. Bendiciones. Dile al hombre interior, no vas a salir igual. Sí, porque tú naciste de nuevo. Y adentro de ti hay una nueva criatura. Sí. Y vino contigo, no lo dejaste. Sí. Entonces Dios, al darnos esa vida nueva, quiere que nosotros crezcamos y nos desarrollemos y caminemos en ella. Voy a tratar un tema que en lo personal, para mí, fue muy crítico en mi vida cristiana. ¿Por qué? Porque nomás oí el nombre del tema y se me circuitaban los cables, por decirte así, de tan profundo y tan difícil que lo veía. Sabiduría. Nomás oí el tema de sabiduría y decían, es otro. Yo ya estaba programado a algo difícil. ¿Sí? Por tantas maneras que escuché y que aprendí cosas que no encajaban con la perfecta voluntad de Dios. Porque hay sabiduría espiritual y hay sabiduría humana. ¿Sí? Entonces, Dios quiere que lo que viene a mi vida, que es la palabra de Dios, ¿sí? Y dice la Biblia que por haber oído la palabra, tú y yo tuvimos salvación. ¿Sí? Y nos convertimos en hijos de Dios. No siento nada, pero aquí está dentro de mí. ¿Sí? Y dice la Escritura que el justo por la fe va a vivir. ¿Quién? No dice el injusto. Amén. Ahora, ¿quién te clasifica justo? Dios. ¿Sí? Ahorita estaba estudiando y dentro de lo que estudié dice un estudiante que hay tantas situaciones en la vida cristiana que ya no hay vacantes en la Trinidad. Porque muchos se creen dioses, pues, ¿no? Y nosotros somos hijos de Dios. ¿Sí? Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser enseñados por Dios, instruidos por Dios. Porque muchas veces es tan fuerte la actitud que tenemos que le queremos decir a Dios nosotros con nuestra manera de proceder que apruebe mi mentalidad. Pon atención aquí, porque eso te va de sabiduría. Aleluya. Ve conmigo rápido porque traigo como 124 versículos nomás. En Primera de Corintios, capítulo 2, en el versículo 5, dice, para que vuestra fe, mi fe. ¿Cuál es tu fe? La fe que ha venido por el oír la palabra. Si tú tienes otro concepto de la fe o otro entendimiento de lo que es la fe, ¿sí? Tú no tienes fe. La fe viene por el oír. Entonces, lo que yo ya oí de la palabra, eso es mi fe. ¿Sí? No es tu fe, es mi fe. O podríamos decir, nuestra fe. ¿Sí? Y dice la Escritura ahí, dice, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres. O sea, Dios no quiere que tu fe esté fundada en teologías de hombres, ideologías de hombres. ¿Sí? No soy yo, es Dios. ¿Por qué Él pondría este versículo aquí? Porque Él no quiere que nuestra fe esté fundada en sabiduría de hombres. Porque otro hombre puede creerse Dios. Y ese hombre
establece su enseñanza como verdad, ¿sí? Usando Biblia. Oye bien, verdad de Dios, porque es Biblia, pero la aplicación incorrecta. ¿Sí me explico? Y por lo tanto, dile joven, verás, pon atención, dile. Dale aquí, pongan atención ustedes acá. Es muy importante, ¿sí? Es importantísimo que es Dios el que quiere que tú tengas tu fe fundada en su sabiduría, no en sabiduría de los hombres. Amén. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres. Veamos en qué consiste la palabra sabiduría espiritual, sino en poder de Dios. La sabiduría de Dios no dice, sí, no lo dice, pero se interpreta, ¿sí?, que la sabiduría de Él es poder. ¿Entendió usted? ¿Captaste? Entonces te debe de interesar la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Por ejemplo, ¿por qué vas a trabajar? Ay, porque me aburro. No, mentiras, tú vas a trabajar porque ganas dinero. ¿Por qué haces negocios? Porque ganas dinero. ¿Y por qué? Porque el dinero te sirve para todo. Ok, así te debe interesar más la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Aleluya. ¿Puede ver eso? Ok, aleluya. Ve conmigo al libro de Isaías. Rápido. En el capítulo 11, 2. ¿Reposará sobre él el espíritu de quién? Está profetizando Isaías, ¿a quién? A Jesús. Se está profetizando la venida de Jesús. Acontecerá, dice aquí en el versículo 2, y reposará sobre él el espíritu de quién? ¿Espíritu de qué? El espíritu de sabiduría. O sea, prácticamente estaba diciendo el profeta, va a estar sobre él el poder. Hoy la iglesia, tú y yo recibimos a Cristo. Tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí? Y tú tienes al Espíritu Santo en tu vida. En este caso, dice la Escritura, espíritu de sabiduría y de inteligencia. ¿Espíritu de qué? Espíritu de consejo. ¿Y de qué? Y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Ahora vamos viendo que Jesús, sí, es Dios. Jesús hecho hombre, estando aquí en la tierra, como tú y yo, ¿sí? Él, profeta Isaías, estaba dando las características de la naturaleza de Jesús. Amén. Diga sabiduría. Ahora, ¿a quién recibiste en el corazón tú? A Jesús. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿El espíritu de quién? De Jehová. Y luego te da todas las características del espíritu de Jehová. Amén. Ahora, espíritu de sabiduría es uno de ellos. Amén. Es una de las características de Jesús. Sabio. Amén. Ok. Dice el 3. Y le hará entender diligentemente. El Espíritu de Jehová le hará entender a Jesús diligentemente. ¿Sabes para qué te sirve entender y aprender esto?
para vivir en esta vida feliz. Para que vivas próspero. No me digas que te gusta la pobreza. No me digas que eres feliz con los problemas. Ay, los disfruto tanto. Si tú no aprendes esto, el mundo de pecado te va a agarrar con la sabiduría humana, no con la sabiduría espiritual, y nos esclaviza un sistema. ¿Sí entiendes? Pero si tú te quedas aquí, dice la Escritura en el 3, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Amén. Ahí lo lees en tu casa todo el capítulo 11. Despacio. Aquí el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, estaba hablando de Jesús. Amén. Y estás viendo una de las características del Espíritu de Jehová en Jesús. Sabiduría, diga sabiduría. Aleluya. Ahora, esto nomás es para que nos demos cuenta a nosotros cómo es que nosotros tenemos que operar en esta tierra como hijos de Dios. Vea esto en Juan 14. En Juan 14, dice en Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿sí? Jesús ahora, el que tiene la característica de la sabiduría, ¿sí? Dice, el Espíritu, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Quién? El Espíritu Santo. Él te va a enseñar a ti cómo operar en la sabiduría de Él. Esto no viene porque te sabes toda la Biblia de memoria. Esto no viene porque tú lees y lees mucha literatura bíblica o muchos estudios bíblicos o ver muchas enseñanzas o muchos videos. Esto viene porque tienes intimidad con Dios. Esto resulta en tu vida porque tú tienes una verdadera comunión con Dios. ¿Sí? Una verdadera comunión con Dios determina, ¿sí?, un corazón genuino con Dios, limpio con Dios. Tiempo apartado para dedicarlo a hablar con Dios y decir, Señor, aquí estoy. Quiero proceder conforme a tu voluntad. Porque si no oímos a la persona del Espíritu Santo, entonces, ¿quién me va a enseñar sabiduría? Hoy tenemos muchas personas que conocen la Biblia, pero no hay sabiduría. ¿Sí entiendes? Y la sabiduría es poder de Dios. Hemos estado hablando de la importancia de que nosotros como hijos de Dios se desarrollen los dones, los regalos que Dios nos dio. Hay dones. Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué los brujos tienen poder y los hijos de Dios no? No los podemos comparar porque no hay comparación. Pero sin embargo, ellos operan en una fuerza espiritual demoníaca. Y nosotros somos hijos del Dios omnipotente. ¿Sí? Que Dios nos dio dones y también el poder. ¿Por qué? Porque está fundada en su palabra. Pero ¿por qué no se manifiesta? ¿Cuál es la razón? Por eso estoy hablando de la sabiduría. ¿Sí? Porque necesitamos saber cómo incrementar en nuestras vidas, ¿sí?, esa sabiduría divina. Por ejemplo, todo lo que viene de Dios es bueno. Y hay veces que tú presentas a alguien algo de Dios y pone obstáculos. Y dices tú, ¿qué pasa?
¿Por qué frena? O a veces conoces personas tú que saben la palabra de Dios y no operan conforme a la palabra. ¿Qué pasa? ¿Qué es el ingrediente que falta? Nadie quiere sufrir. Todos queremos vivir felices. ¿Sí? Ahorita vamos a ponernos más contentos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él no te puede enseñar cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Jesús. Él no te puede enseñar, será otro espíritu, pero no el Espíritu Santo. ¿Sí? Por ejemplo, el Espíritu Santo quiere guiarte a que tú aprendas, ¿sí?, de Él, de toda la sabiduría de Dios. Amén. Guarda este versículo en tu corazón. ¿Por qué? Porque pertenece la provisión a Dios. De Él viene a nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Sí entiende eso? Es muy importante. Eso no va a venir por tu capacidad intelectual. Aquí lo estamos viendo que es la persona del Espíritu Santo el que te lo va a proveer. ¿Amén? Amén. Qué bueno que estás contento. Hay una suficiencia o una totalidad de provisión que viene de Dios a través del Espíritu Santo. Ahí mismo en Juan 15:5, velo conmigo. Yo soy la vid. Requisito, velo, léelo. Porque mucha gente dice, ¿por qué no me funciona el evangelio? ¿Por qué no me funciona el cristianismo? ¿Por qué no hay power en mi vida? ¿Por qué se me van las ganas? ¿Por qué siempre me ando peleando con demonios? Deber de estar disfrutando las cosas con Dios. Jesús está hablando aquí y dice, yo soy, ¿sabes qué es una vid? Una planta que da uvas, pero aquí está simulando Jesús. Él es la planta, la vid. ¿Sí? Yo soy la vid, ¿qué? Los pámpanos. ¿Qué es un pámpano? Donde van las uvas. ¿Sí? ¿Sí o no? Tú no compras una vid que no tenga pámpanos. No da fruto. El que permanece en mí, requisito de la sabiduría, permanecer. Te tienes que dar cuenta que de Él proviene la sabiduría. No dice todos los cristianos que van a las iglesias. No, no dice eso. Literal, dice el que permanece. Ahora, tú puedes venir a la iglesia, pero tu corazón no está conectado con Dios. Si quieres pon atención aquí, al cabo que esto se queda grabado y en tu casa puedes hacer anotaciones. Es mejor porque vas a avanzar más. Yo sé lo que te digo. ¿Por qué? Porque si tú no permaneces en el corazón con libertad de decir, wow, el Señor es mi Dios. ¿Sí me explico? Él no está con una pistola acosándonos 24 horas. Él nos ama. ¿Sí entiende? Como un padre amoroso, como ve a sus hijos. Amén. Dice la Escritura, el que permanece en mí es una condición. Ahí te va. Yo le pregunté, Señor, ¿y por qué pusiste ahí lo que sigue? Y yo en Él. ¿Por qué pusiste eso? Pues si ya permanezco en ti. ¿Sabes qué me dijo? Muchos han inventado su propio Cristo. Por eso, muchos han inventado su propio Cristo. No quiero meterme en detalles. Pero dice, y yo, o sea, el verdadero en Él. No porque te hablan de Jesús, es el Cristo. Por eso hay muchos que se pierden. ¿Sí? Pasan su vida
Y verás qué curioso. Aquí no sucede, allá en otra parte nomás. Salen de una, entran a otra. Salen de una, entran a otra. ¡Ánimo! Y vine a aprender. ¿Tú crees que Dios te rescató de las tinieblas para que vivieras así? Exacto. ¿Cuál es la razón? Pregúntate, ¿le he preguntado a Dios si Él permanece en mí? Porque ¿cómo es que su permanencia, por la palabra dice que Él va a permanecer en nosotros? Él está en nosotros, pero activo no. ¿Cómo? Porque lo constrictamos. Y cuando tú constrictas al Espíritu Santo, el único que te puede revelar la sabiduría, comienzas a caminar con la sabiduría terrenal. Y la palabra dice que la sabiduría terrenal es diabólica. Está en Santiago. Es diabólica. Y yo lo he visto y le dije, Señor, ¿cómo está eso? Me dice, ¿cuántas veces te has topado con personas? ¿Y cómo estás? En victoria. Traen unos problemones de 3 pisos y eso no es victoria. Eso es fe. No, tampoco. ¿Por qué? Porque Dios nos rescató de una vana manera de vivir. Para que permanezcamos en Él. Y te estoy revelando, te estoy enseñando uno de los principales pasos que debe de dar para estar conectado con la sabiduría. ¿Sí? No constrictar al Espíritu Santo. No constrictes a la persona del Espíritu Santo. ¿Sí? Un día llegué a la casa de una familia y ahí estábamos en el cafecito, íbamos a empezar la plática. Me habían invitado para ayudarlos en su vida personal. Y de repente, ¡pum!, se fue la luz. Y dije, bueno, pues no podemos ir a un café. No. Aquí está la máquina enseguida, me dijeron. ¿Cuál máquina? Ahí vamos y le ponemos dinero y ya prenden la luz. ¿A poco? Yo nunca había visto esos aparatitos. Y sí, salió, le dio la tarjeta a uno de la señora, le dio la tarjeta a una de las muchachitas, salió corriendo y no pasaron ni 5 minutos cuando... ¡pip, pip! Oiga, a ver, dígame cómo funciona esto. Dice, se le deposita y a veces no nos acordamos del saldo. Qué simple, ¿no? Y no hay luz. Nos descuidamos de tener una verdadera comunión con Él. Y queremos luz. Y empezamos, escúchenme bien, a hablar con el Cristo figurado. El Señor me ama, Él es bueno. Ve este versículo y estúdialo en tu casa. Mira, dice, y yo en Él, el verdadero Cristo en Él. No el Cristo que tú figures o que... ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios, ¿sí? La sabiduría que proviene de Dios, ahorita vamos a ver sus características, ¿sí? Nos dice a nosotros que nuestra fe debe de estar fundada en el poder de Dios. ¿Sí o no? Ok. Si tú entiendes y yo en Él, este llevará mucho fruto. Hay garantía. ¿Sí? ¿Cuál es el tipo de fruto que va a llevar la persona? ¿Cuál es el fruto que va a llevar? ¿Sí? ¿Qué tipo de fruto va a llevar? Sabio. La sabiduría de Dios en acción. En cualquier momento va a aplicar la sabiduría. Si tú comienzas a aplicar la sabiduría de Dios, todo cambia.
¿Por qué? Porque proviene de Dios. Y todo lo que proviene de Dios vence al mundo. Amén. Pero soy yo el que debo de fluir en sabiduría. Pero debo de asegurarme de que Él sea el Cristo al cual yo tengo relación con Él. Él permanece activo en mí. ¿Sí? Y ahorita vimos que es el Espíritu Santo que nos va a guiar, nos va a instruir, nos va a capacitar. ¿Entiende eso? Aleluya. Dice para terminar el versículo: lleva mucho fruto, diga, lleva mucho. ¿Quién nos enseñó apenas a cabalarnos? ¿Quién nos enseñó a cabalarnos? ¿De dónde vivimos? ¿Por qué vivimos esa naturaleza? ¿Sabías tú que la sabiduría de Dios está a tu alcance? ¿Nadie te puede privar de no vivir operando en ella? Si tú pones atención en esto, man, y lo pones en acción, tarde o temprano van a decir, ¿de dónde salió esta persona? Porque tú pusiste en acción un principio. ¿Sí? ¿Entiendes? Inmediatamente se va a orquestar todo en tu vida. ¿Sí? Vas a cambiar a tu manera de orar. Muchas cosas ya no le vas a pedir a Dios porque tú, por tu manera de operar, no te vas a meter en problemas. No vas a tomar decisiones equivocadas. Porque el Espíritu Santo promete llevarte a toda verdad. Amén. Gloria a Dios. Esto es bien importante. Aleluya. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y esto no se lo está hablando a las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Le está hablando a personas que tenemos a Cristo en el corazón. ¿Y por qué dice, por qué separados de mí nada podéis hacer? Él no se separa, somos nosotros que nos separamos. Somos nosotros que dejamos de creer en Él, en la sabiduría que Él proviene de Él. Amén. No estoy hablando de la inteligencia humana, sino de la sabiduría de Dios. Dime, ¿qué vas a lograr sin Él? ¿Sabes qué es nada? ¿Sabes qué logra mucha gente? Hoy en día, cristianos, nada. ¿Por qué? Porque no usan la sabiduría. Siempre que están oyendo un mensaje, están pensando a quién le aplica el mensaje. Siempre que es en serio. Son malos hábitos. Deber de decir, y con razón ando como estoy, man. ¿Sí? ¿Sí entiendes? Pero puedes hacer una transformación radical. Es tu decisión. ¿Tú crees que el Espíritu Santo te va a guiar a algo que no está correcto? No. Él me dijo, el Señor, hoy eso. Ahí en Juan 16:13, mira lo que dice. Porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿A cuántas? A toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y lo hará saber. ¿A quién? A nosotros. ¿Sí? ¿Quién? El Espíritu Santo. Ya vino. En Proverbios 1, puedes irte a Proverbios 1. ¿Estás ahí? Ve el versículo, el capítulo 1, versículo 1. Dice la Escritura,
Los proverbios de Salomón, hijo de quién? Del rey David, de Israel. ¿Para entender qué? O sea, la sabiduría se entiende. La sabiduría se entiende. No es algo místico, algo que tú no puedes entender. Aterriza. ¿Sí? ¿Sí entiendes? Aterriza eso en tu corazón. La sabiduría la puedo entender. Porque todo lo que viene de Dios es de Dios. Tal vez no entiendes la profundidad de la sabiduría, pero si entiendo que vienen de Dios, tengo garantía de que estoy procediendo en algo que es seguro. ¿Entiende? La fe viene por el oír. ¿Sí? A veces no entiendes la palabra, pero tú la crees. ¿Sí? Lo primero que debes de creer de la palabra de Dios, que no es una palabra de la tierra. El verbo se hizo carne. La palabra vino del cielo. Entiende eso, que cada vez que tú estás meditando la palabra, estás meditando el Espíritu de Dios. Cada vez que tú hablas la palabra, estás hablando espíritu. Amén. Dice la Escritura, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad, ¿a quién? ¿A quién? La Biblia le llama simple a uno que le falta un plátano para el kilo. No sé si entiendes ese proverbio. Ese que dice, no sé qué hacer. Ese es un simple. La Biblia lo clasifica simple. Aquel que anda, estoy hablando de cuerpo de personas que están dentro de iglesias, ¿ok? Lo encuentras y lo percibes que como que no vive la vida cristiana. Siempre sale por la tangente, ¿no? ¿Y cómo estás bien? ¿Y por qué no vas a la iglesia? No, pues es que hoy veo muchos videos. O sea, hay un comportamiento y tienes que tener cuidado para poder discernir quién es un simple. ¿Sí? Porque si el simple no quiere la sabiduría de Dios, no te conviene. Hermano, ¿y el amor de Dios dónde está? No te conviene. Dime, si te juntas con sabios, ¿sí? Un sabio es uno temeroso de Dios. ¿Sí? Yo experimenté esto en mi celo por Dios y en mis cosas por Dios. Una vez estaba reunido con varios ministros y comenzaron a hablar, haz de cuenta como cuando yo no era cristiano. Palabras obscenas y cosas. Y yo me di reversa de la ruedita y me fui. Y dijo un ministro, se fue el santo. Cuando tú tomas una decisión de huir de ir, Dios te va a honrar. Y así como huye de la ruedita esa, huye de los pensamientos. ¿Sí? Tienes que hacerlo. Y dice la Escritura en Proverbios, para darle sagacidad al simple. No importa la persona de capacidad intelectual llegue a la iglesia o a Cristo. Dios se encarga de eso. Por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Por medio de la persona del Espíritu Santo trae la provisión. ¿Sí? Dice, y a los jóvenes, ¿aló jóvenes? ¿Hay jóvenes aquí? Mira lo que hace, inteligencia y cordura. Inteligencia
y cordura. Ser coherente, saber qué está bien, qué no está bien, qué es apropiado, qué no es apropiado. Yo estuve haciendo el estudio y pude ver en mis estudios y mis tiempos que yo paso leyendo. Una vez oí un testimonio de una persona que a los 7 años de edad le servía a Satanás. Porque desde que nació sus padres la usaron y la conjuraron y la niña se desarrolló en esa habilidad espiritual satánica. Y a los 7 años era una mujer que le servía al diablo. Ella oía perfectamente la voz de los demonios. Y ahora que yo estaba leyendo esto, ¿y por qué nuestros niños no están llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué? Si a ellos no se los da el pastor. ¿Sí entiendes? Y mi conclusión fue, porque los niños, fíjate, los padres de la niña que operaba en el ocultismo, ¿sí?, se dedicaron a ver en ella, que vieran en sus padres el ocultismo. Y hoy tenemos padres que no mostramos la sabiduría a nuestros hijos. Por eso no tenemos hijos llenos del Espíritu Santo. Por eso los niños de nosotros no tienen deseos, porque no ven el fluir de la presencia del Espíritu Santo. Nos acostumbramos a religión. ¿Sí entiendes? Qué bueno que tienen ánimo. Dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio, pero ve esto, oirá el sabio, y el que no es sabio. Y es lo que pasa con mucha gente. Viene a la iglesia, pero no oye. Está buscando argumentos para rebatir contra Dios, para sacarse de lo que Dios dice. Pero el que oye aumentará el saber. Y de repente tiene una habilidad tremenda para hacer cosas. De ahí proviene. ¿Te gustaría hacer una fábrica de ideas? Oye, dice aquí, oirá el sabio, ¿sí? Dice que Dios le va a dar el saber. Él le da el saber. Pero si no oye. ¿Y Dios por qué a él sí y a mí no? Ahora, síguele. Y el entendido, ¿quién? Hay desentendidos. No está hablando de ese, está hablando del entendido. ¿Sí? Por ejemplo, una vez yo estuve en una reunión en una iglesia y el pastor estaba hablando puso un ejemplo y me gustó mucho el ejemplo. Le dijo a una persona, párate, Manuel. ¿Por qué te paraste? Porque le dije. Entendió lo que le dije y se paró. ¿Se entendió? Si él no hubiera entendido lo que yo le dije, ahí estuviera. ¿Tuvo que ayunar para hacer eso? ¿Convocó vigilia y penudo? No. Entendió nomás. Thank you. ¿Y sabes qué hace mucha gente? No, los aleluyas están muy locos. Entiende, yo no escribí la Biblia. Lo que diga Dios, hazlo. Parezca lo que parezca para quien sea. Tarde o temprano vas a empezar a ver. ¿Por qué? Porque aquí está escrito, dice,
y el entendido adquirirá ¿qué? Si no entiendes qué hacer cuando Dios te está hablando, no vas a adquirir. Déjame explicarte una cosa. Una cosa es que un pastor te dé un consejo y otra cosa es que el Espíritu Santo te dé consejo. ¿Sí me explico? Porque el Espíritu Santo va contigo donde quiera. El pastor no. Yo estoy en la casa o en la oficina. Pero Él va contigo donde quiera. Amén. En cada detalle. En cada proceder. Rápido, 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 rápido. Dice el 7. El principio de la sabiduría es, no va a ser, es el temor, no dice el temor a Jehová, es el temor de Él. ¿Qué significa el temor de Él? ¿Usted sabe qué es el temor de Dios? Es la voluntad de Dios. A su voluntad. No es miedo a Dios. Veamos a Jesús como testimonio. Jesús, lo único que hizo fue obedecer a su Padre. ¿Qué modeló? El temor de su papá. Es todo lo que hizo. Él modeló el temor de Dios. La iglesia quiere ser sabia y operar en el poder de Dios, pero no opera en el temor de Dios. Mira, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es la obediencia. ¿Sí? Es ser inteligente. No es religión, no es fanatismo, es power. Amén, es poder. Cuando tú operas en poder, vas a realizar muchas cosas. ¿Por qué? Porque en el mundo, dice la Biblia, en el mundo, ¿sí? Está el mundo infernal que quiere impedir lo que te pertenece a ti. ¿Sí? Pero cuando tú operas en el temor de Dios, ¿sí? Todo lo que estorba se va. Amén. Ve la segunda parte del versículo 7. Los insensatos desprecian. ¿Qué desprecian? El insensato desprecia la sabiduría. ¿Cree que porque aprendió los 3 versículos bíblicos ya? No. Hay un plan en tu vida, hay un plan en tu vida, hay un plan en tu vida, hay un plan en cada vida de nosotros. Que el único que te va a revelar las cosas específicas de tu vida es el Espíritu Santo. ¿Entendiste? Ahorita oíste algo general, pero el que va a tratar contigo en tu vida, en toda tu vida, es el Espíritu Santo mientras estás aquí en la tierra. Y te vas a dar cuenta que cada paso que des es certero. Es certero. Cada decisión. Le recomendaba a un hermano, compra este libro, Cómo andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque si tú sabes andar en el Espíritu, tienes comunión con el Espíritu Santo. Tu prioridad es la sabiduría y la inteligencia espiritual. Déjame explicarte algo. ¿Qué harías si te encontraras una persona que ya vivió el mañana? No más como ejemplo. Que ya sabe qué onda mañana. Qué fregón sería, ¿no? Pues está dentro de ti. ¿Viste la sabiduría? Él es Dios.
Dices tú, ¿qué? Sí, Señor. Él está en el mañana. Ahorita. Y sabe si te vas a peinar o no te vas a peinar. Él sabe. Eso vino a mí mientras yo estaba estudiando esto. Dije, wow. Y está en el pasado, mañana. Es omnipotente. Omnisciente. Omnipresente. O sea, está conmigo en el mañana y en el tuyo y todo el mañana no llega. Para nosotros. Pero en el espíritu, Él sabe si tú vas a hacer un negocio mañana que no te conviene. Te vas a levantar y te va a decir algo adentro de tu corazón. No lo hagas. O no manejes. Qué hermoso es esto, ¿no? Mira, ahí en Proverbios 3, versículo 13, diga sabiduría. Dice, bienaventurado el hombre y que obtiene la inteligencia. Son dos cosas importantes. ¿Y que qué? ¿Que obtiene qué? Obtiene la inteligencia. Porque hay mucho sabio que deja la inteligencia en su casa. Bien espiritual, hermano. Shacamandrika, ya hablando en lenguas. Espérate. Usa la inteligencia nomás. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Esto lo sé por experiencia propia. En toda empresa, en todo negocio, hay una orden de mando. Gerente, subgerente y los que van delegando. ¿Sí o no? Llegan cristianos a violar los principios. No, pero que Dios dice, espérate, si aquí no es congregación, hermano. Aquí hay voz de mando. Él es el gerente, el subgerente y ellos son tus jefes. Y a mí me daba hasta vergüenza ver eso. Yo tuve empleados y siempre quieres apoyar a los hermanos. Y un día me llega un hermano con 4 horas después de la entrada normal de trabajo y me dijo la secretaria, siempre llega con sus rollos bíblicos, me dijo. No lo quiero ofender, me dijo, no, a mí no me ofende, le dije. La secretaria diciéndome. Le dije, ok, mañana me lo pasas cuando llegue. Sí, llegó como a las 10. No, fíjese, varón, que la vecina, para la gloria de Dios, y empezó un rollote, que la había llevado a la Cruz Roja. Terminó de platicar. Y entró la secretaria y me dio el cheque de bye bye. Varón, ¿usted sabe lo que está haciendo? ¿Sí? Estoy haciendo que funcione esta empresa. ¿Vieras la actitud? Yo no entiendo. Hay gente natural, sin el Espíritu Santo. Yo quiero desaparecer esa cosa, porque es diabólica. Quiero desaparecer eso. Que seas modelo en tu trabajo. Que seas portador de ideas. Que hagas crecer tu empresa. O no estás contento, pon tu renuncia con tiempo y aviéntate tu negocio. ¿Sí entiendes? Porque ¿para qué quieres la sabiduría y la inteligencia? ¿Para ser fanático en tu casa? No, para que vivas muy bien. Para eso es la sabiduría y la inteligencia. Él dice, y tendrá entendimiento. ¿De qué entendimiento? De todo. El temor, el que teme a Dios, de todo. Sí, véalo. Aleluya. Porque dice en el 14, porque su ganancia es mejor que ¿qué?
Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia, diga ganancia. ¿Qué óvole? Ahí estamos hablando de negocio ya. Amén, aleluya. Es más valiosa la ganancia. ¿Sí entiendes? O sea, sobrepasa lo que puede hacer una persona en un negocio cualquiera. Está ubicando la sabiduría y la inteligencia que proviene de Dios. Es superior, vaya. Y la manera de proceder como cristianos, siempre acabalándonos. No, pues ahí vamos. Yo cuando leí por primera vez esto, donde dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, sus frutos más que el oro fino, más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Ahora pregúntate, ¿por qué? Porque estás operando en la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Amén, gloria a Dios. Porque estás desarrollando la sabiduría de Dios en tu propia vida. No vas a imitar a nadie. ¿Sí? Si aquel tiene que empresa, gloria a Dios, aleluya, él tiene ese negocio. O yo simplemente trabajo en esa compañía. Yo no voy a, simple y sencillamente voy a aportar todo lo que Dios me da en mi vida para yo hacer. ¿Sí? Pero la sabiduría que me está guiando, disfruto lo que hago, me apasiona lo que hago. Yo trabajé para una compañía japonesa, no era japonesa, sino que los dueños de mi compañía tenían negocios con japoneses y éramos como unos 70, 80 gerentes en la República y cada gerente teníamos empleados. Estábamos hablando de un ejército, para decirte que la oficina central tenía hotel propio, cuando llegábamos de diferentes partes de la República de México. Y me recuerdo bien una de las veces que yo tuve que hablar con el mero dueño, porque yo iba a tomar una decisión, dejar la compañía. Y le hablé a mi jefe inmediato y le dije, necesito una cita con el mero mero. ¿De qué se trata? Obvio que se lo tuve que decir porque él era mi jefe inmediato. Y me dice, no te va a recibir. Bueno, vamos a hacer una cosa, le digo. ¿Siempre has quedado bien con mi trabajo? Me dijo, sí. Creo que nunca te he pedido un favor. No, este es un favor, el único que te estoy pidiendo. Nomás dile, Eduardo Urrea de Sonora quiere hablar contigo. Y si te pregunta qué quiero, dile. Pero dile que independientemente yo quiero hablar con él. Lo voy a hacer, me dijo, porque en cierta manera estoy comprometido contigo. Has hecho un excelente trabajo. A las 40 minutos, el teléfono. Tiene cita pasado mañana a las 10 de la mañana con él. Mi hijo, cuando llegué allá, fue por mí, al aeropuerto, y fuimos a comer, y me dijo, ¿cómo le hiciste? Yo trabajo directamente con él, me dice, y no recibí a nadie. Siempre la sabiduría y la inteligencia espiritual te va a dar gracia. No es algo natural, es sobrenatural. ¿Sí entendiste? Y pude resolver lo que yo quise en ese tiempo y lo hice con éxito. Fue éxito porque fui guiado por Dios. No me quedo platicarle la historia porque yo me emociono con cosas que yo he visto y hasta después, porque yo no tenía enseñanza, pero sí tenía obediencia a lo que ahora puedo estar enseñándote. Hermano, es bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Eso no va a ser porque tú vienes a la iglesia cuando a veces vienes o a veces no vienes. No, es un estilo de vida. ¿Sí? Y cuando tú llegas a un nivel de madurez, con más pasión vas a atender las cosas de Dios. ¿Sí? ¿Por qué?
porque de esa manera tú vas a poder ser un testimonio viviente. ¿Sí? Y vas a poder decir, no se trata de ir a una iglesia y ser cristiana que oren por ti, que caigas para atrás. No, porque mucha gente quiere eso nomás. No, esto no es brujería, este es un estilo de vida.